Para probar a mi esposo, fingí mi despido. Su reacción fue una sonrisa cruel. Al día siguiente oí su plan con su madre: querían declararme loca, para quitarme la casa que me heredó mi padre. La mentira se sentía extraña en mi boca, como una semilla amarga que me negaba a tragar. Me quedé de pie en el umbral que separaba el pasillo de la sala, con el bolso de piel todavía colgando de mi hombro, sintiendo como el peso invisible de mi supuesta desgracia me encorvaba. Mauricio estaba donde siempre, hundido en el sofá de diseño italiano que habíamos elegido juntos en un viaje a Milán, una época que ahora parecía pertenecer a otra vida. La luz azulada de su laptop se reflejaba en sus gafas, creando una barrera impersonal entre nosotros. Levantó la vista, y en su rostro vi la misma expresión de impaciencia que mostraba cuando un empleado tardaba demasiado en presentar un informe. ¿Y bien, Paloma?, preguntó. Su tono ni siquiera intentaba ocultar que mi presencia era una interrupción. Tengo una llamada importante en 5 minutos. Respiré hondo, buscando en mi interior a la actriz que no sabía que existía. Dejé que mis hombros se desplomaran, un gesto de derrota que había ensayado en el coche de camino a casa. Permití que mi labio inferior temblara, solo un poco, un detalle sutil pero efectivo. Mauricio, comencé, forzando mi voz a salir como un susurro roto, frágil. Hablé con los inversionistas del proyecto de Catherine. Hubo problemas con las proyecciones financieras. Se retiraron. Hice una pausa, dejando que la gravedad de mis palabras se asentara en el aire acondicionado de la habitación. Se cancela todo. Lo perdí, Mauricio. Me despidieron. El silencio que siguió fue denso y pesado, un vacío que absorbió todo el sonido de la habitación. Esperaba un torbellino, una reacción inmediata. Esperaba que se levantara de un salto, que la sorpresa y la preocupación borraran la impaciencia de su rostro. Esperaba, en una parte ingenua y recóndita de mi corazón, que cruzara los 3 metros que nos separaban, me rodeara con sus brazos y me dijera esas palabras mágicas que toda pareja anhela escuchar en un momento de crisis: no te preocupes, estamos juntos en esto. Pero Mauricio no se movió. Su rostro, por un instante, fue una máscara de granito, inescrutable. Y entonces, justo cuando pensaba que no iba a reaccionar, lo vi. No fue una sonrisa, no exactamente. Fue algo mucho más íntimo y, por lo tanto, más monstruoso. Fue una microexpresión, una contracción casi imperceptible en la comisura de sus labios, un espasmo de puro y exultante placer. Al mismo tiempo, un destello fugaz de triunfo brilló en el fondo de sus ojos oscuros. Duró menos que un latido, pero para mí, ese instante se estiró, se combó, y me mostró el abismo que se escondía detrás de la fachada de nuestro matrimonio. Fue un relámpago que iluminó un paisaje de traición que yo me había esforzado diligentemente por ignorar. Tan rápido como apareció, se desvaneció. La máscara del esposo preocupado, del hombre solidario, cayó de nuevo en su lugar con una precisión escalofriante. Cerró la laptop, esta vez con un chasquido deliberadamente suave, un sonido que pretendía ser gentil pero que a mí me sonó como el cerrojo de una celda. Se levantó, por fin. Pero sus pies no lo llevaron hacia mí. Se dirigió al bar que teníamos en la esquina, sus movimientos fluidos y calculados, como si estuviera representando un papel que conocía de memoria. Bueno, cariño, dijo, dándome la espalda mientras se servía un whisky doble en un vaso pesado de cristal cortado. El tintineo del hielo contra el vaso era el único sonido, antinaturalmente fuerte y claro. Escucha, no te atormentes. Tal vez sea lo mejor. Se giró, sosteniendo el vaso con elegancia. Me ofreció una sonrisa que no le llegó a los ojos. Era una sonrisa condescendiente, paternalista, la misma que usaba cuando yo expresaba una opinión política que él consideraba ingenua. Estabas trabajando demasiado, Paloma, continuó, dando un sorbo. El líquido ámbar pareció darle fuerza. Todo ese estrés, esa obsesión con el viejo restaurante de tu padre, no es sano. Te consumía. Ahora puedes tomarte un merecido descanso. Relajarte. Yo me encargo de todo. Cada palabra era una palada de tierra fría sobre el ataúd de mis esperanzas.
No había un «nosotros» en su discurso. No había un «encontraremos la forma». Solo había un «yo». Yo me encargo. Me estaba relegando al papel de una niña frágil que necesitaba ser cuidada, un objeto roto que él, magnánimamente, guardaría en un estante. Me quedé allí, clavada en el suelo, no por el dolor del fracaso inventado, sino por la cruda realidad de la revelación. La mentira que había soltado como una pequeña piedra para probar la profundidad del agua, se había encontrado con un fondo rocoso y afilado. Mi prueba no había revelado una grieta, había revelado un cañón. Y en mi bolso, la verdad real, la carta de Minerva Ortiz, la crítica culinaria más poderosa de México, ardía como un carbón incandescente, una promesa de un futuro que ahora sabía que tendría que recorrer sola. Sí, logré articular, mi voz un eco hueco en la habitación. Quizás tienes razón. Él asintió, visiblemente satisfecho con mi sumisión, y regresó a su trono de cuero. Abrió su laptop de nuevo, el brillo azulado volviendo a sellar la distancia entre nosotros. El esposo preocupado había cumplido su función. El hombre de negocios volvía al trabajo. Y yo, me di la vuelta y caminé hacia nuestra habitación, sintiendo por primera vez el frío glacial de la soledad más absoluta, la que se siente cuando estás al lado de alguien que celebra en silencio tu caída. La ducha se convirtió en mi santuario y mi sala de tortura. Mientras el agua caliente caía en cascada sobre mi piel, no sentía su calor. Estaba atrapada en un invierno emocional, un páramo desolado creado por el recuerdo de la sonrisa de Mauricio. La mente, en momentos de traición, es una archivista cruel. Desempolva expedientes olvidados, proyecta viejas películas en blanco y negro, y te obliga a ver cada escena, cada detalle, bajo la luz cruda y despiadada de la verdad recién descubierta. Mi baño se transformó en mi museo personal de heridas, una colección curada de momentos que yo misma había etiquetado como malentendidos, exageraciones mías, o él no quería decir eso. Ahora, las vitrinas de mi negación se hacían añicos, y los fragmentos me cortaban el alma. La escena se materializó frente a mí, vívida y dolorosa. Fue hace 2 años. Estábamos en el comedor de nuestra casa, una estancia que doña Genoveva, mi suegra, siempre había considerado demasiado moderna. Yo acababa de terminar los primeros bocetos para la remodelación de Legado, el restaurante de mi padre. Había pasado semanas investigando, dibujando, soñando. La emoción me desbordaba. Extendí los planos sobre la mesa de caoba, una explosión de líneas y notas escritas a mano. Mira, Mauricio, aquí es donde irá la cocina abierta, le expliqué, mi dedo trazando el diseño. Y aquí, en el patio, quiero un jardín vertical con todas las hierbas aromáticas. Mauricio sonrió, pero era una sonrisa distraída, la de quien oye pero no escucha. Doña Genoveva, sentada frente a mí, sostenía su copa de vino tinto como si fuera un cetro. Sus ojos, pequeños y oscuros como los de un pájaro, recorrían mis dibujos con un desdén apenas disimulado. «¡Qué pintoresco, querida!», dijo finalmente, su voz melosa con un regusto amargo. «Es admirable que tengas tus pequeños pasatiempos. Pero seamos serios, esto de jugar a la restaurantera es un capricho caro». «No es un juego, Genoveva», respondí, intentando mantener la calma. «Es el legado de mi padre. Y es mi profesión». Ella soltó una risita condescendiente. «Tu padre era un genio, sí, pero un hombre atormentado. Este lugar lo consumió. Deberías venderlo, Paloma». Mauricio podría usar ese dinero para un proyecto de verdad, algo que dé prestigio a la familia, no una fonda glorificada. Sus palabras eran pequeños dardos envenenados. Y entonces, mientras yo buscaba una respuesta, ella hizo un gesto teatral con la mano. La copa se inclinó, accidentalmente. El vino tinto, espeso y oscuro como la sangre, se derramó sobre mi plano de la cocina, ahogando en un instante semanas de trabajo. El silencio fue absoluto. Me quedé sin aliento, mirando la mancha carmesí que se extendía sobre el papel. Mauricio fue el primero en romperlo, con una carcajada. «Ay, mamá, qué torpe eres», dijo, pero no había rastro de enfado en su voz,
solo una cruel diversión. Tranquila, Paloma, no es para tanto. Es solo un dibujo. Puedes hacer otro. Esa noche, mientras intentaba salvar el plano manchado, lloré en silencio en mi estudio. Me convencí a mí misma de que había sido un accidente, de que yo era demasiado sensible, de que estaba exagerando. Ahora, bajo el chorro de la ducha, la verdad me golpeaba con la fuerza de una ola. No fue un accidente. Fue un mensaje. Fue un acto deliberado de sabotaje, diseñado para recordarme mi lugar, el de la soñadora con pequeños pasatiempos, no el de una mujer con una visión propia. Mi amiga Nuria, pragmática y directa hasta la médula, nunca había confiado en Mauricio. Hace 6 meses, estábamos tomando un café en su terraza. Yo me quejaba de cómo Mauricio siempre minimizaba mis logros. El otro día, le conté, cerré un contrato de catering para la gala anual de una firma de arquitectos importante. Cuando se lo conté, ¿sabes lo que me dijo? Qué bien, cariño, así te mantienes ocupada. Nuria dejó su taza sobre la mesa con un golpe seco. Paloma, ¿hasta cuándo?, me preguntó, sus ojos fijos en los míos. Ese hombre no te respeta. Te ve como un accesorio decorativo. Vive de su imagen de gran desarrollador, pero, ¿cuándo fue la última vez que viste los números reales de su empresa? Siempre está pidiendo préstamos a corto plazo. ¿De dónde crees que saca el dinero para ese coche nuevo? Me sentí ofendida. Estás siendo injusta, Nuria. Su negocio es muy complejo. Él me protege de esas preocupaciones. Nuria soltó un bufido. No te protege, Paloma. Te mantiene en la ignorancia. Un hombre que te ama comparte sus cargas, no te esconde sus cuentas. Te está aislando, ¿no lo ves? Te hace sentir que sin él, no eres nada, mientras él se beneficia de tu herencia y de tu apoyo incondicional. Me enfadé. Le dije que no entendía nuestra relación, que estaba siendo cínica. Dejé el café a medias y me fui, molesta. La conversación creó una brecha entre nosotras durante semanas. Ahora, sus palabras resonaban en mi cabeza como una profecía cumplida. Ella lo había visto todo. Yo, cegada por mi desesperado deseo de que mi matrimonio fuera perfecto, me había negado a ver. Había elegido la comodidad de la mentira sobre la incomodidad de la verdad. El agua de la ducha empezó a enfriarse, devolviéndome bruscamente al presente. Cerré el grifo, el silencio del baño ahora lleno de los ecos de mi propia necedad. Ya no había más vitrinas que romper, ni más verdades que ignorar. El museo de heridas había cumplido su propósito. Me había mostrado el mapa completo de mi matrimonio, un territorio lleno de trampas, emboscadas y un enemigo que dormía a mi lado. Y ahora, por primera vez, sabía que tenía que encontrar una salida. Ya vestida, me senté en el borde de la cama, la toalla todavía enrollada en mi pelo. El apartamento estaba en silencio. Mauricio debía haber salido a una de sus reuniones importantes. Mejor. Necesitaba pensar sin su presencia opresiva. Mis manos, ahora firmes, buscaron de nuevo mi bolso. Saqué el sobre de papel grueso, casi un cartón, con el elegante logo de la revista, Cúspide Culinaria. Dentro estaba la carta que cambiaba las reglas del juego. La leí una vez más, no porque necesitara recordar su contenido, sino para absorber su poder, para usarla como un antídoto contra el veneno que Mauricio y su madre habían inyectado en mi sistema. La firma de Minerva Ortiz, la crítica gastronómica más temida y reverenciada de México, era un garabato afilado y elegante. Sus palabras eran precisas, sin un ápice de sentimentalismo. Chef Paloma, su propuesta para legado es una de las más audaces que he visto en la última década. La idea de deconstruir los platillos sagrados de la cocina mexicana sin perder su alma es una empresa peligrosa, pero su manifiesto sugiere que posee la técnica y, más importante, la inteligencia para lograrlo. Normalmente, no reseño conceptos, solo realidades. Pero haré una excepción. Estaré en su restaurante el próximo martes a las 8 de la tarde para una degustación privada. Espero que su cocina hable con la misma elocuencia que su pluma.
Este sobre no contenía solo una carta, contenía una bomba. Una que yo había planeado detonar como fuegos artificiales para celebrar con mi esposo, para ver el orgullo en sus ojos y sentir, por fin, que éramos un equipo. ¡Qué ingenua! Ahora, esta bomba tenía un nuevo propósito. Ya no era para una celebración. Era para la guerra. Guardé la carta en su sobre y la escondí en un lugar seguro, un escondite que ni Mauricio ni su madre encontrarían jamás. Era mi as bajo la manga, mi única pieza de artillería pesada en un campo de batalla donde yo estaba, por ahora, superada en número. Mi plan de una sorpresa romántica se había metamorfoseado en una estrategia de supervivencia. Y la primera regla de la supervivencia es clara: nunca, jamás, reveles tu mejor arma hasta el momento preciso del ataque. Las siguientes 48 horas fueron una clase magistral de actuación. Me convertí en la encarnación de la fragilidad. Me movía por el apartamento con la lentitud de un convaleciente, mis ojos fijos en un punto lejano, mi rostro una máscara de tragedia silenciosa. Apenas comía, suspiraba con frecuencia y me sobresaltaba ante el más mínimo ruido. Mauricio, por su parte, se deleitaba en su papel de pilar de fortaleza. Me rodeaba los hombros con un brazo protector, me hablaba con una voz suave y condescendiente, y me aseguraba una y otra vez que todo estaría bien y que él se haría cargo. Era una danza macabra, dos actores interpretando una farsa para una audiencia de uno solo, cada uno con un guión secreto. El segundo día, ejecuté mi plan. Con la voz temblorosa, le dije que necesitaba aire fresco, que iba a dar un largo paseo por el parque para intentar aclarar mis pensamientos. Mauricio me apoyó con entusiasmo. Claro que sí, mi vida, es una idea excelente. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo, dándome un beso en la frente. El gesto, que antes me habría parecido tierno, ahora se sentía como el beso helado de un traidor. Salí del edificio por la puerta principal, asegurándome de que el portero me viera. Caminé hasta la esquina, giré y, una vez fuera de la vista de las cámaras de seguridad, di media vuelta y corrí hacia la entrada de servicio del edificio. Subí los 8 pisos por la escalera de emergencia, mi corazón latiendo con una mezcla de adrenalina y pavor. Usé mi llave de repuesto para entrar en nuestro apartamento con el sigilo de un fantasma. Cada crujido del suelo de madera me parecía un grito. Me deslicé hasta la pequeña habitación de invitados, que compartía pared con el estudio de Mauricio. Dejé la puerta entreabierta, una rendija milimétrica, y esperé en la penumbra, conteniendo la respiración. Mi instinto, esa voz sabia que había silenciado durante años, me decía que el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Y así fue. A los pocos minutos, escuché a Mauricio hablar. No era su voz de negocios, nítida y profesional. Era su voz conspiradora, un murmullo excitado. Y no estaba solo. El sonido metálico y agudo de la voz de doña Genoveva salía del altavoz de su teléfono, llenando el estudio. ¿Estás absolutamente seguro de que salió?, preguntó ella. Completamente seguro, mamá, respondió Mauricio, y pude oír la sonrisa triunfante en su voz. El portero la vio irse hace 10 minutos. Está totalmente hundida. Cree que su pequeño mundo se ha acabado. Es como masilla en nuestras manos. El momento es ahora, es perfecto. Excelente, ronroneó Genoveva. No hay tiempo que perder. La debilidad es un estado temporal. ¿Hablaste con Alarcón? El doctor. El nombre me produjo una sacudida eléctrica. Por supuesto, dijo Mauricio. Hablé con él esta mañana. Está completamente a bordo. Dijo que mi testimonio jurado sobre su comportamiento errático y obsesivo de los últimos meses, sumado a este colapso nervioso por el despido, es más que suficiente. Ya tiene el borrador del informe, trastorno depresivo mayor con episodios psicóticos. Suena impresionante, ¿verdad? Muy oficial. Sentí que la habitación daba vueltas a mi alrededor. La malicia era tan casual, tan cotidiana. Hablaban de destruir mi vida con la misma trivialidad con la que se discute el menú de la cena. Me aferré al marco de la puerta, mis nudillos blancos,
para mantenerme en pie. Impresionante es poco, es perfecto, celebró Genoveva. Con un diagnóstico así, ningún juez dudará. La tutela será un mero trámite. Y todo será por su propio bien, por supuesto. Una medida necesaria para protegerla de sí misma y de sus decisiones impulsivas. Su risa fue un sonido seco y cruel, el sonido de la carroña al desgarrar la carne. Exactamente, repitió Mauricio, saboreando el plan. Una vez que yo sea su tutor legal y administrador de sus bienes, el control será total. Podré firmar en su nombre. Podré tomar decisiones. Incluyendo la más importante, la venta del restaurante. El restaurante. Siempre había sido el restaurante. El legado de mi padre. El símbolo de mi independencia. Y ahora, el premio final de su traición. Pobrecilla, se burló Genoveva, su voz goteando un falso pésame que era más insultante que cualquier grito. Siempre fue demasiado frágil, demasiado emocional. Su padre, que en paz descanse, siempre lo dijo. A Paloma le falta carácter, me decía. Él la conocía bien. La profanación de la memoria de mi padre fue la gota que colmó el vaso. Usaban sus palabras, sus críticas, sus demonios, para justificar su propio crimen. Me mordí el labio con tanta fuerza que sentí el sabor metálico de la sangre. Las lágrimas que brotaron de mis ojos no eran de tristeza, sino de una rabia tan pura y concentrada que sentí que podría quemar el edificio hasta los cimientos. Ellos creían que estaban planeando el final de mi historia. ¡Qué equivocados estaban! Estaban, sin saberlo, escribiendo el prólogo de la suya. La conversación continuó, y cada frase era un nuevo descenso a las profundidades de su depravación. Yo escuchaba, petrificada, mientras ellos ensamblaban el arma que usarían para ejecutarme social y legalmente. No se trataba solo de un diagnóstico, era la construcción de una narrativa, una historia falsa diseñada para ser irrefutable. Alarcón dice que, para que el informe sea sólido como una roca, necesitamos anclajes conductuales, explicó Mauricio, usando la jerga del doctor con una soltura que revelaba cuánto tiempo llevaban planeando esto. Pequeños detalles, anécdotas que pinten el cuadro completo de su declive mental. Entiendo, respondió Genoveva, y su tono se volvió astuto, el de una estratega militar. Tengo varias. Recuerdo la fiesta de Navidad del año pasado. Se encerró en la cocina porque un invitado dijo que su bacalao estaba un poco salado. No salió en 2 horas. Podemos llamarlo un episodio de rechazo patológico a la crítica social. La realidad de esa noche era muy diferente. El invitado, un primo borracho de Mauricio, no solo había criticado mi plato, sino que había hecho un comentario lascivo sobre mi escote. Me retiré a la cocina no por su crítica culinaria, sino para evitar abofetearlo y arruinar la fiesta de mi suegra. Mi autocontrol se convertía ahora en una prueba de mi inestabilidad. Perfecto, mamá, eso es perfecto, la animó Mauricio. Y yo añadiré la historia de cómo se despierta a las 3 de la mañana con ideas para recetas. Le diré al doctor que la encuentro en la cocina, con los ojos desorbitados, rodeada de ingredientes, murmurando para sí misma. Diré que temo por su seguridad, que me da miedo que se corte o provoque un incendio en uno de sus trances. Mis ráfagas de inspiración nocturna, esos momentos de claridad creativa que cualquier artista conoce, se transformaban en la narrativa de una lunática peligrosa. Estaban despojando cada aspecto de mi ser, cada rasgo de mi personalidad, y vistiéndolo con el ropaje de la locura. Y no olvides su obsesión con su padre, añadió Genoveva. La forma en que habla de él, como si todavía estuviera aquí, buscando su aprobación. Alarcón puede interpretar eso como una incapacidad para procesar el duelo, con posibles alucinaciones auditivas. Era el golpe maestro de su crueldad. Mi amor, mi dolor, mi compleja relación con el recuerdo de mi padre, todo era ahora un síntoma. Con todo esto, el informe será incontestable, concluyó Mauricio con una satisfacción palpable. Procederemos de la siguiente manera, la próxima semana, la citaremos en el restaurante. Le diremos que es para una despedida formal del lugar.
El doctor Alarcón estará allí. Será una intervención. Intentaremos que firme voluntariamente su ingreso en una clínica. Si se niega, no importa. Su negativa, su agitación, solo confirmará el diagnóstico. Presentaremos el informe y solicitaremos la tutela de emergencia. ¿Y si se pone violenta?, preguntó Genoveva. Mejor aún, respondió Mauricio sin dudarlo. Sería la prueba definitiva. Pero no lo hará. Estará demasiado rota para luchar. La clínica. La mención me devolvió al presente con una sacudida. ¿Estás seguro de la clínica de Cuernavaca?, preguntó Genoveva. ¿Es segura, discreta? Totalmente. Alarcón me lo garantizó. Es más un resort de lujo que un hospital. Jardines, piscina. Estará cómoda. Sedada, pero cómoda. Le diremos a todo el mundo que está en un retiro de bienestar para recuperarse del estrés. Nadie sospechará nada. Y para cuando termine su tratamiento, digamos, en 6 u 8 meses, nosotros ya habremos vendido el local, Lidia tendrá su boutique, y todo estará en orden. Ella saldrá a un mundo nuevo, sin nada por lo que pelear. Será un reinicio. Por su propio bien. Un reinicio. La palabra era tan eufemística, tan pulcra para un acto tan brutal. No era un reinicio. Era un borrado. Planeaban borrarme del mapa, confinarme física y mentalmente, y reescribir mi vida para adaptarla a sus necesidades. En ese instante, el miedo que me había atenazado se transformó. Se cristalizó en algo duro, frío y afilado como un diamante. Ya no era la víctima de su complot. Me convertí en su adversaria. Ellos creían que estaban a punto de cazar a una paloma herida. No sabían que, en realidad, acababan de despertar a un dragón. En cuanto escuché el clic del teléfono al colgar, salí de mi escondite. El tiempo de la escucha había terminado. Era el tiempo de la acción. Me moví por el apartamento no como una víctima, sino como una operativa de inteligencia en territorio enemigo. Cada segundo era precioso. Mi primera parada fue mi estudio. Con manos firmes, reuní los documentos que ahora constituían mi arsenal, la carta original de Minerva, el testamento de mi padre, las escrituras de legado y un archivo con cada factura y transferencia bancaria de la prerenovación. Lo metí todo en un sobre grande y lo sellé. Luego, hice la llamada que mi orgullo me había impedido hacer durante meses. Marqué el número de Nuria. Nuria, soy yo, dije, mi voz baja y controlada. Tenías razón. Sobre todo. Necesito tu ayuda. Es una emergencia. No hubo te lo dije. Solo la respuesta inmediata de una verdadera amiga. ¿Qué necesitas, Paloma? ¿Dónde estás? Voy a tu casa ahora mismo. Te llevo un sobre. Es mi póliza de seguro de vida. Si me pasa algo, cualquier cosa, tienes que abrirlo y llamar al abogado cuyo nombre está dentro. Júramelo, Nuria. Te lo juro, dijo sin dudar. La puerta estará abierta. Te espero. Colgué, sintiendo que un pequeño peso se levantaba de mis hombros. Tenía un plan de contingencia. Mi segunda llamada fue al número que había encontrado la noche anterior. La recepcionista del bufete Cabrera y Asociados contestó. Necesito una cita de emergencia con el licenciado Fausto Cabrera, dije, repitiendo el guión que había preparado. Es un caso de intento de tutela fraudulenta y conspiración criminal para despojarme de mis bienes. Hubo una pausa. El licenciado está en una reunión. Por favor, interrumpa la reunión, insistí, mi voz adquiriendo un filo de acero. Dígale que tengo pruebas grabadas de mi esposo y mi suegra planeando falsificar un diagnóstico psiquiátrico con un médico cómplice para declararme incompetente. Y dígale que la propiedad en cuestión vale más de 8 cifras. En la Condesa. El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. Menos de un minuto después, una voz grave y resonante habló.
Aquí Fausto Cabrera. La espero en mi oficina en 45 minutos. Ahí estaré. Mi última llamada antes de salir fue a la agencia de investigación privada que había contactado. Ya me habían asignado un agente, un ex policía llamado Méndez. Señor Méndez, dije, necesito que acelere la investigación sobre mi esposo, Mauricio Andrade. Olvídese del fraude por ahora. Concéntrese en una cosa, las deudas. Busque préstamos no bancarios. Busque acreedores, poco convencionales. Siento que esa es la clave de su desesperación. No repare en gastos. Entendido, señora Paloma, respondió Méndez. Tendrá un informe preliminar en 24 horas. Salí del apartamento con el sobre para Nuria en mi bolso. Mauricio seguía en su estudio, ajeno a la tormenta que se estaba gestando. Asomé la cabeza por la puerta, mi rostro recompuesto en una máscara de tristeza. Voy a casa de mi madre, le dije. Necesito estar con ella. Por supuesto, cariño, respondió él, sin levantar la vista de su pantalla. Ve tranquila. Oh, iré muy tranquila, pensé mientras cerraba la puerta principal detrás de mí, sabiendo que era la última vez que la cerraba como la mujer que era. La próxima vez que cruzara ese umbral, sería para quemarlo todo hasta los cimientos. Llegué a, Legado, con el corazón latiendo a un ritmo controlado, una calma antinatural que solo se encuentra en el ojo de un huracán. El restaurante, el lugar de mis sueños de infancia y mis ambiciones de adulta, me recibió con el silencio polvoriento de un mausoleo. La luz de la tarde se colaba por los ventanales, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire como espectros. El olor era una mezcla de madera vieja, recuerdos y abandono. Era el escenario perfecto para una tragedia, y mis verdugos ya estaban esperando. Mauricio y doña Genoveva estaban sentados en una de las mesas centrales, una que habíamos planeado convertir en la mesa del chef. No estaban solos. A su lado, un hombre de mediana edad con una sonrisa untuosa y el pelo demasiado negro y brillante los acompañaba. El doctor Alarcón. Su presencia convertía la escena de un drama familiar a una inquisición. Paloma, querida, qué bueno que llegas, dijo Genoveva, levantándose. Hizo el amago de abrazarme, pero yo di un paso atrás, un movimiento sutil pero inequívoco que la dejó con los brazos extendidos en el aire. Su sonrisa se tensó. Te presento al doctor Alarcón. Es un querido amigo de la familia y un especialista en bienestar emocional. Ha venido a charlar contigo, a ofrecerte su apoyo. El doctor me tendió la mano, una mano suave y húmeda. La ignoré. Mi bienestar emocional está perfectamente, gracias, respondí, mi voz resonando en el local vacío. Y no recuerdo haber solicitado sus servicios. Mauricio se levantó, adoptando su tono de hombre razonable y preocupado. Mi amor, por favor. No seas hostil. El doctor solo está aquí para ayudar. Estamos preocupados. Tu reacción al despido, tu aislamiento, no es sano. Estás pasando por un duelo y no lo estás manejando bien. ¿Un duelo?, pregunté, arqueando una ceja. ¿Estoy de luto por un trabajo que nunca perdí? La confusión cruzó sus rostros, pero la descartaron como parte de mi delirio. Siéntate, Paloma, ordenó Genoveva, su paciencia ya agotándose. Vamos a hablar como adultos. Me senté frente a ellos, manteniendo la espalda recta y las manos entrelazadas sobre mi regazo. Me sentía como una acusada en un juicio kafkiano. El doctor Alarcón carraspeó y abrió su maletín de cuero. Sacó una libreta y un bolígrafo. Paloma, comenzó, su voz empapada en una falsa empatía que me provocaba náuseas. Entiendo que este es un momento difícil. Mauricio me ha contado algunos episodios que le preocupan. ¿Es cierto que has tenido dificultades para dormir, que te despiertas en medio de la noche con ideas obsesivas sobre recetas? Se llama inspiración, doctor. Es algo común en los campos creativos. Dudo que venga en su manual de diagnóstico. Él ignoró mi sarcasmo e hizo una anotación. Tu suegra también menciona una tendencia a la paranoia,
a sentir que la gente te critica o te juzga constantemente. Cuando la gente te critica y te juzga constantemente, no es paranoia, doctor. Se llama percepción. La cara de Genoveva se amorató de rabia. Insolente, después de todo lo que hemos hecho por ti, intentamos ayudarte y te burlas de nosotros. ¿Ayudarme? Solté una risa seca, sin humor. ¿Esto es ayudarme? ¿Una emboscada con un médico comprado para intentar declararme loca? El silencio que siguió fue denso, pesado. Sus rostros eran un poema. La sorpresa, la negación, y finalmente, el pánico al ser descubiertos. Mauricio fue el primero en recuperarse. Su fachada de preocupación se desvaneció, reemplazada por una fría hostilidad. Dejó caer un fajo de papeles sobre la mesa. Ya basta de juegos, Paloma. Sabíamos que no cooperarías. Firma estos papeles. Es una autorización para tu ingreso voluntario en la clínica y la cesión de la tutela de tus bienes a mi favor. Si lo haces por las buenas, todo será más fácil. ¿Y si me niego? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Entonces lo haremos por las malas, dijo el doctor Alarcón, su voz ahora desprovista de toda calidez. Tengo aquí mi informe preliminar. Con tu comportamiento actual, tu agitación y negación, solo estás confirmando mi diagnóstico. Un juez no dudará un segundo. Miré los papeles. Miré sus tres rostros, unidos en su conspiración. La presa acorralada. El momento de la verdad. Levanté la vista, los miré directamente a los ojos y, para su total desconcierto, sonreí. Mi sonrisa los desarmó. No era una sonrisa de locura o de histeria. Era una sonrisa de absoluto y gélido control. Vi la duda nacer en sus ojos, una fisura en su armadura de arrogancia. Saben, es curioso, dije, mi voz tranquila, casi didáctica. Dedican tanto tiempo a construir esta elaborada fantasía sobre mi supuesta inestabilidad, que no se han detenido a pensar en una posibilidad muy simple, que quizás, solo quizás, la que tiene el control de la realidad aquí soy yo. Deja de decir tonterías, espetó Mauricio, golpeando la mesa con la palma de la mano. Firma los papeles. No creo que vaya a firmar nada hoy, respondí, mi sonrisa ensanchándose. De hecho, creo que son ustedes los que están a punto de tener un muy mal día. Verán, esta pequeña reunión es un inconveniente, porque, de hecho, interrumpe una cita de negocios muy importante que tenía agendada para hoy. Aquí mismo. Justo en ese instante, como si fuera una señal del director de una obra de teatro, la vieja puerta batiente de madera que comunicaba con la cocina se abrió con un chirrido suave. La figura que emergió de la penumbra no era un empleado ni un repartidor. Era una mujer de unos 60 y tantos, vestida con un impecable traje de lino negro que gritaba dinero viejo y poder real. Su cabello plateado estaba recogido en un moño perfecto, y sus gafas de montura de carey estaban posadas en la punta de su nariz. Nos observó a todos por encima de ellas, y en su mirada había una mezcla de curiosidad y un desdén monumental. Era Minerva Ortiz. La papisa de la gastronomía mexicana. Si hubiera caído un meteorito en medio del restaurante, el impacto no habría sido mayor. La mandíbula de Genoveva literalmente cayó. El doctor Alarcón se quedó tan pálido que parecía que iba a desmayarse. Y Mauricio, mi arrogante y confiado esposo, parecía que había visto al diablo en persona. Minerva caminó hacia nosotros con la elegancia de una pantera, sus tacones resonando en el suelo de baldosas como un redoble de tambor fúnebre. Su mirada láser pasó por encima de mis tres verdugos y se posó en mí. Chef Paloma, dijo, su voz era exactamente como la recordaba de sus programas de televisión, grave, articulada y con un filo que podría cortar acero. Le pido una disculpa. Me adelanté unos minutos a nuestra cita y decidí explorar la cocina. El potencial es extraordinario. Pero debo admitir que esta performance es aún más fascinante. Se detuvo junto a la mesa y, sin pedir permiso, tomó uno de los papeles de la tutela. Se ajustó las gafas y lo leyó. Una de sus cejas plateadas se arqueó hasta casi tocar la línea del cabello. Declaración de incapacidad mental,
leyó en voz alta, saboreando cada palabra con una ironía deliciosa. ¡Qué audaz! Y díganme, continuó, su mirada clavándose en Mauricio, ¿este diagnóstico se realizó antes o después de que la chef se asegurara una reseña de página completa que podría convertir este lugar en el restaurante más cotizado del país? Porque, desde mi punto de vista, intentar sabotear a uno de los talentos culinarios más prometedores de su generación es, en sí mismo, un acto de profunda estupidez. La trampa se había cerrado. Y ellos eran los que estaban dentro. El aire en la habitación se había vuelto tan denso que se podía cortar. Mauricio, Genoveva y Alarcón estaban congelados, atrapados en el resplandor de la presencia de Minerva como ciervos frente a los faros de un camión. Creí que esto era lo peor, dije, rompiendo el silencio. Mi voz ya no era la de la víctima, era la de la fiscal. Creí que intentar robarme el legado de mi padre declarándome loca era el acto más bajo y vil del que eran capaces. Pero, qué equivocada estaba. Resulta que su depravación tiene sótanos aún más profundos. Me acerqué a la mesa y dejé caer un sobremanila, grueso y pesado, junto a los papeles de la tutela. El golpe sordo hizo que Mauricio se estremeciera. Como les decía a mis invitados, antes de que llegaras, Minerva, expliqué, he tenido mis dudas sobre Mauricio durante un tiempo. Sus finanzas siempre han sido un misterio. Así que contraté a un profesional para que despejara algunas de esas dudas. Mauricio levantó la cabeza, sus ojos inyectados en sangre. El pánico luchaba contra la furia en su rostro. Tú me investigaste. Investigué mis bienes conyugales, Mauricio. Es mi derecho, lo corregí fríamente. Y lo que encontré fue fascinante. Al principio, busqué lo evidente, una amante, cuentas secretas. Pero la verdad era mucho más sucia. Saqué un fajo de papeles del sobre. Informes de crédito, registros de préstamos, demandas judiciales. Tus famosos desarrollos inmobiliarios son un castillo de naipes, ¿no es así? Proyectos sobreapalancados, inversores furiosos, y deudas. Oh, tantas deudas. La cara de Mauricio era un lienzo de terror. Genoveva empezó a negar con la cabeza, un gesto espasmódico e inútil. Pero los bancos ya no te prestaban dinero. Tuviste que buscar en otra parte, continué, mi voz bajando a un susurro conspirador. Encontré un nombre que se repetía. Un prestamista no tradicional. Un hombre al que apodan el martillo. Un apodo muy gráfico, ¿no creen? Me han dicho que sus métodos de cobro son memorables. Saqué el último documento. Era la pieza central de mi contraataque. Una copia de un contrato de préstamo. Resulta que el martillo no presta dinero sin una garantía sólida. Y tú le ofreciste una. La mejor que tenías. Deslicé el papel sobre la mesa. En él se veía claramente la dirección del restaurante. Y una firma. Falsificaste mi firma, Mauricio. Usaste una copia fraudulenta de las escrituras y pusiste mi herencia, el legado de mi padre, como aval para pagar tu deuda con un criminal. Y lo peor de todo, hice una pausa para lograr el máximo impacto, es que el plazo para pagarle vence la próxima semana. La verdad, en toda su gloria sórdida y violenta, finalmente explotó en la sala. El plan nunca fue para Lidia, exclamé, mi voz finalmente subiendo, llena de una furia justiciera. ¿Te importa un bledo su boutique? Necesitabas desesperadamente el control legal del restaurante para poder entregárselo a ese matón antes de que viniera a cobrar la deuda contigo. El plan de declararme loca, de encerrarme, no era solo por codicia. Era tu única y patética salida para salvar tu propio pellejo de una paliza o algo peor. Mauricio se desplomó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos, un sollozo ahogado escapando de su garganta. No lo negó. No había nada que negar. Me giré hacia Genoveva, que me miraba con ojos desorbitados por el horror. ¿Y tú lo sabías? Lo sabías todo. Estabas dispuesta a sacrificarme, a encerrar a la esposa de tu hijo en un manicomio, para encubrir el hecho de que tu precioso y perfecto hijo es un fraude, un cobarde y un criminal.
El silencio que siguió fue la calma después de la detonación. Había arrasado su mundo, exponiendo sus mentiras más oscuras bajo la luz implacable de la verdad. Y la mujer más poderosa de la gastronomía mexicana lo había visto todo. Minerva Ortiz, que había permanecido en silencio durante mi revelación, se aclaró la garganta. El sonido, aunque discreto, tuvo el efecto de un disparo en la sala. Absolutamente fascinante, dijo, su voz goteando sarcasmo. Se quitó las gafas y las sostuvo en la mano, un gesto que de alguna manera la hacía parecer aún más intimidante. Así que no solo tenemos un intento de fraude y conspiración, sino también falsificación de documentos y tratos con el crimen organizado. Es una trama digna de una telenovela de mala calidad. Sacó su teléfono móvil, con una calma exasperante, abrió una aplicación de notas de voz. Apretó el botón de grabar. El pequeño icono rojo pareció brillar con una luz malévola en la penumbra del restaurante. Mauricio Andrade, dijo, como si estuviera dictando un obituario. El prometedor desarrollador inmobiliario. Me pregunto qué dirá el consejo de administración de su empresa cuando se enteren de que su CEO financia sus proyectos con dinero de extorsionadores. Y la prensa, la prensa se volverá loca con esto. El magnate y el matón. Tiene un buen sonido. Mauricio levantó la cabeza, sus ojos suplicantes. Por favor. Minerva, no. Ella lo ignoró por completo y giró su atención hacia Genoveva. ¿Y usted, doña? La gran dama de la sociedad, siempre en primera fila en las galas de beneficencia, ¿cómo afectará a su reputación de santa cuando se sepa que su caridad no se extiende a su propia nuera? Puedo ver el titular ahora, la matriarca que prefirió a los matones antes que a la familia. Genoveva comenzó a llorar, unos sollozos secos y feos. El doctor Alarcón, viendo su carrera desintegrarse ante sus ojos, intentó escabullirse hacia la puerta. Ni un paso, doctor, ordenó Minerva, su voz como un látigo. El Colegio de Médicos estará muy interesado en escuchar mi testimonio sobre su flexibilidad diagnóstica. La negligencia médica es un asunto muy serio. El doctor se congeló. Estaban todos atrapados, ensartados por la amenaza de la única cosa que realmente les importaba, la humillación pública. Sus fortunas, sus carreras, sus posiciones sociales, todo estaba en manos de la mujer que sostenía un simple teléfono móvil. Fue en ese preciso instante de máxima tensión cuando la puerta principal de Legado se abrió de nuevo. El licenciado Fausto Cabrera entró, flanqueado por dos jóvenes asociados que parecían guardaespaldas. Su llegada había sido perfectamente cronometrada. Observó la escena con la satisfacción de un cazador que encuentra a sus presas ya inmovilizadas en la trampa. Asintió en mi dirección y se acercó a la mesa. Buenas tardes, dijo, su voz grave llenando el silencio. Mi clienta, la chef Paloma, me informa que han tenido una conversación productiva. Abrió su maletín y sacó una carpeta. Mi clienta, en un acto de extraordinaria generosidad, ha decidido no presentar cargos criminales, dijo, y la palabra generosidad sonó como una sentencia. A cambio, se exigen las siguientes condiciones, que no son, bajo ninguna circunstancia, negociables. Deslizó un documento frente a Mauricio. El divorcio. Lo firmará ahora, renunciando a todo derecho sobre cualquier bien de mi clienta. Deslizó otro. Una confesión de deuda, asumiendo la total responsabilidad por el préstamo fraudulento. Y un tercero. Una orden de restricción permanente para usted, su madre y su hermana. Se mantendrán alejados de mi clienta y de esta propiedad para siempre. Mauricio, un hombre roto, tomó el bolígrafo. Con una mano que temblaba visiblemente, firmó su capitulación. Firmó el fin de nuestro matrimonio y el fin de su tiranía. Era el sonido de mis cadenas rompiéndose. 6 meses después, Legado, era el corazón palpitante de la escena gastronómica de la Ciudad de México. El olor a polvo había sido reemplazado por el aroma embriagador del mole de olla, el pan recién horneado y las hierbas frescas de mi jardín vertical. Las mesas estaban llenas cada noche, y la lista de espera era de meses. En la pared de la entrada, enmarcada como una obra de arte,
colgaba la reseña de Minerva Ortiz. La había titulado, Legado, la cocina como acto de resurrección. La reseña fue una obra maestra de insinuación. No mencionó nombres ni delitos, pero habló de una chef que había rescatado un tesoro de las garras de la demolición, tanto literal como figurada. Elogió mi comida como el sabor de la libertad, de la autorreinvención, de una mujer que encontró su propia voz en la cocina de su padre. El mensaje fue claro. Me convertí en una leyenda silenciosa. Mi vida se llenó de un tipo de paz que nunca había conocido. La sombra de mi padre ya no era una carga, sino una inspiración. Había honrado su memoria no replicando su cocina, sino superándola. Las noticias del otro lado del abismo me llegaban a través de Nuria, quien ahora manejaba las relaciones públicas del restaurante con una eficiencia letal. La empresa de Mauricio se había declarado en bancarrota. El escándalo, aunque nunca se publicó, se extendió como un reguero de pólvora a través de los susurros de la élite de la ciudad, y nadie quería hacer negocios con un hombre tan tóxico. La boutique de Lidia, predeciblemente, fracasó estrepitosamente. Y doña Genoveva, la gran dama, tuvo que vender su lujoso apartamento en las Lomas para cubrir las deudas de su hijo y evitar que el martillo decidiera cobrar a su manera. No sentí alegría por su caída. Sentí, nada. Eran personajes de un libro que ya había terminado de leer. Su destino ya no estaba entrelazado con el mío. Mi victoria no residía en su fracaso, sino en mi propio florecimiento. Me había liberado no solo de ellos, sino de la mujer que yo era cuando estaba con ellos, la que buscaba aprobación, la que se disculpaba por existir, la que minimizaba su propia luz para no opacar a los demás. Esa mujer se había ido para siempre. Cada noche, cuando el último comensal se ha ido, me quedo sola en el silencio de mi cocina. A veces, mientras limpio las superficies de acero inoxidable, pienso en la ironía de todo. Ellos intentaron usar mi pasión como un arma para declararme loca, y al final, fue esa misma pasión la que me salvó. Me dieron el regalo más inesperado, me obligaron a descubrir la fuerza que se esconde en el punto de quiebre. Pero la pregunta a veces vuelve a mí en la quietud de la madrugada. ¿Hice bien en no mostrarles piedad, en usar sus peores miedos contra ellos hasta despojarlos de todo, o la verdadera justicia necesita, para ser completa, un ingrediente de misericordia? ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Gracias por escuchar mi historia. Si les ha gustado, dejen su opinión en los comentarios y no olviden suscribirse. Me encantará leerlos.